Bienvenidos a otro episodio más de Rollos de Rollos de Escalera. Escalera, donde cada viernes Gerardo Escalera o Joana Escalera les platicaremos alguna historia o acontecimiento que les dará información para echar rollo en sus reuniones del fin de semana. Así que, Comenzamos. comenzamos. Y bueno, para continuar con nuestra temporada de Octubre Macabro, ya vimos a las brujas, ya vimos a los vampiros, y antes de pasar a otro de estos monstruos macabros y de estos personajes misteriosos, Icónicos. vamos a hablar de un fenómeno un poco extraño y que yo creo que a algunos nos gustaría y a algunos no. Ujú. Yo creo que más bien no. Bueno, vamos a ver si sí o si no. Con esta historia de ustedes, cada quien nos va a comentar y nos va a decir si sí o si no. Ok. Pero imagínense, ¿a quién no le gustaría que otra persona fuera en nuestro lugar a una fiesta, al trabajo, a la escuela, a una fiesta familiar, ¿no? Ujú. Pero que fuera tan, pero tan parecido a nosotros, o sea, casi igual, o sea, nosotros, que nadie se percatara de que no lo somos. Que nadie se diera cuenta que estamos ausentes y que es otra persona la que está yendo a esas fiestas. Y no estoy hablando de un clon, porque un clon tardaría muchísimo en parecerse a nosotros y en crecer y Ujú. estar a nuestra edad, sino de literal un doble, tan parecido a nosotros que pasara desapercibido. Ok, eso suena interesante. Ajá, yo sí quisiera, pero estoy hablando del fenómeno doppelganger. Ujú. Mm, Ok. tan, 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 tan. Y es un fenómeno que yo no conocía, que conocí hace poco, y como les he comentado, es una serie, en una serie que no voy a decir porque pues, luego soy criticada por mis gustos. Pero bueno, se dice que al igual que todos tenemos una sombra proyectada por la luz solar o por una luz artificial, poseemos también un doble o Ok. un doppelganger. Pero, ¿qué es este fenómeno y de dónde proviene? La palabra doppelganger es originaria del alemán doppel, que significa doble, y ganger, que significa andante, es decir, el doble que anda. Ok. El doppelganger es la réplica del hombre, bien entendido el término hombre-individuo. Ok. Absolutamente igual en apariencia. Este ente proviene de las tradiciones germánicas, siendo la contraparte fantasmal de una persona viva. Ok. La esencia de este fenómeno podemos encontrarla en muchas culturas. Ujú. Yo pensaría que solamente en la cultura germánica o a lo mejor escandinava era donde se podía encontrar. Sin embargo, en muchas culturas encontramos a este fenómeno. Ok. Y no solamente en las culturas, sino también en religiones muy primitivas, donde existe la creencia de que el alma abandona el cuerpo, y no solo en el momento de la muerte, sino también en ciertos momentos de inconsciencia. Por ejemplo, durante el sueño. El viaje astral. Es algo parecido al viaje Ok. astral. De ahí la insistencia de muchos pueblos en aplacar la ira de los espíritus mediante todo tipo de ofrendas. Ujú. Porque, pues bueno, cuando comúnmente se muere alguien, pues hacen ofrendas como para que el alma llegue a su destino y no ande vagando por el mundo, bla, bla, bla. Pero no estoy hablando solamente de la muerte, sino también de un estado de inconsciencia en el cual tú caes cuando estás dormido, que tú puedes viajar, como bien lo decías, en un viaje astral. Ujú. Para los egipcios, bueno, antes de hablar sobre los egipcios, voy a tocar algunos temas que fueron o algunos predecesores o como puntos de referencia para que se estableciera el doppelganger como lo conocemos ahora. Ok. Empezamos con los egipcios, que en esta cultura existía un dios que se llamaba Ka, que era Ujú. el doble del espíritu y que representaba la fuerza vital, un componente del espíritu humano, una pizca del principio universal e inmortal de la vida.
Ajá, es como los primeros dobles, digamos, lo Ok. que manejan los egipcios con el dios Ka. Para los escandinavos, este doble imaginario recibía el nombre de Bardover. Ujú. Bardover tiene bueno, Partucar. tú que tienes esos extraños gustos por esta, esta lengua o idioma. Que es en el folclore escandinavo un espíritu predecesor. Sus historias incluyen casos de vaticinio o de déjà vu. Ujú. Ah, este ser o espíritu predecesor traía consigo algunas vaticinios, ya sean buenos o malos, o simplemente era un déjà vu, algo que Ok. ya había pasado o que sentíamos que ya había pasado. La llegada de una persona es precedida por la aparición de un espíritu con sus rasgos, su voz, su olor, su apariencia o conducta en general, por lo que los testigos creen haber visto o escuchado a la persona antes de que llegara realmente. Son estos casos que no sé si a algunos de ustedes les ha pasado, que estás haciendo alguna actividad y escuchas como que te habla alguien de tu familia o un amigo que estabas esperando, Ujú. y volteas y no hay nadie, ¿no? O está esa persona y le dices, ¿me hablaste? Te Y dice, no, no. Ajá. ajá. O sientes que hay una presencia atrás de ti y no hay nadie y poco tiempo después llega esa persona. Ese Ujú. es el Bardover. Ok. El Bardover era considerado un Filja, Ujú. ya está extraño ese nombre, Filja, que es una especie de espíritu guardián de una persona. Es Ok. la contraparte de un doppelganger. O sea, el Bardover era como tu guardián, como tu espíritu guardián. Y podía vaticinar algo o bien nada más de repente aparecer y decir algo y no estar. Algo así. Como una especie como de ángel de la guarda. A lo mejor, sí, puede ser. Ujú. Ok. Para el folclore finés, o sea, de Finlandia, Ujú. que yo pensé que se les decía finlandeses o Ujú. finlandés, pero resulta que es finés. Pero bueno, en este folclore es un espíritu convocado por un chamán u otra persona en gran peligro y aparecerá donde el chamán lo desee o encontrará a la persona con la cual el convocador tenga el lazo afectivo más fuerte. Esto se me figura como esas escenas de película en donde alguien está como muriendo y de repente como que dice, Gerardo, 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 Que y se así te separa llega de su así como alma. de, me habla mi hermana, ¿no? Ajá. Algo así es en el folclore finés. Ok. Como que se convoca por un chamán o bien que se va a encontrar con la persona que tiene el lazo más fuerte. Ujú. También puede significar una visión o un sueño precognitivo. Alguien puede ver o escuchar a un miembro de la familia o un invitado próximo antes de que la persona realmente llegue, que es lo que decíamos, ¿no? Que sentimos que Ujú. alguien nos habla, sentimos una presencia o escuchamos o incluso olemos, decimos, ay, por aquí estaba mi hermano y resulta que no había nadie. Cuentan las leyendas que el encuentro con tu otro yo, es decir, con tu doble o tu doppelganger, Ujú. puede ser un presagio de muerte. Hay de hecho historias en donde se cuenta que quien se encuentra con su doppelganger poco tiempo después muere. El original se encuentra a su doppelganger, más fácil. Sí, así. Pero es que también, ¿cómo saber que es tu original, que tú eres el original? Mm. Salvo que tu doppelganger tenga un año menos que tú, entonces tú serás el original. Pero, ¿cómo saber que eres el original? Ujú. Entonces, hay una historia de hecho que dicen que la reina Isabel I se encontró con su doppelganger en un lago o en un espacio que ella visitaba mucho y que Ujú. era tan parecida a ella que le dio miedo volverse a dormir y que ya le costaba mucho pues, concebir el sueño. Y poco tiempo después murió. También hay el caso de un herrero, me parece, que es igual, se encontró con alguien que era sumamente parecido a él y tiempo después de que se encontraron,
matan al doppelganger y unos días después o las horas después muere él. Entonces Ok. hay casos así como muy de presagios. Hay muchos, si ustedes ponen historias de doppelgangers podrán encontrar a lo mejor varias. Son las que yo ahorita se me vienen a la mente, que fueron como las que más llamaron mi atención. Por eso se dice que, o en el folclore tradicionalista o de imaginación colectiva, podemos decir que si te encuentras con tu doppelganger, entonces vas a morir. Pero algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Vamos a ver más Ok. adelante de qué se trata. Para algunos es como un reflejo en el espejo que se mueve por iniciativa propia. Ujú. Para otros se trata de un gemelo malvado de carne y hueso o una sombra con voluntad dentro de la cual se encierra lo peor del individuo al que pertenece. Ok. Es decir, es como si te pararas enfrente del espejo, pero que el espejo se moviera por voluntad propia, que no hiciera los mismos movimientos que tú. Ujú. Eso es un doppelganger. Ok. Y dicen algunos que el doppelganger es malo, ¿no? Que como que saca lo peor de ti, que todo lo que tú no harías o todo lo que tú no haces, ese sí lo hace. Es ¿No? como Bart Simpson con Hugo. Algo así. Uh-huh. Ok. Ok. Eh, es el otro yo que nunca se le muestra a nadie. A veces ni siquiera a nosotros mismos. Por eso es que algunas veces dicen que hace cosas que tú no harías. Ujú. Uh-huh. En una de mis fuentes, llamada La Enciclopedia de las Cosas que Nunca Existieron, Ujú. se dice que el doble o el doppelganger nos acompaña a todos, vayamos a donde vayamos. No solo nos acompaña cuando hay luz, ya sea artificial o solar, o sea, no es nuestra sombra, Ujú. sino que es invisible para nuestros ojos humanos, excepto a los de su propietario. No se refleja en los espejos, es decir, digamos que nosotros sí lo vemos, Ujú. pero no lo vemos físicamente. No sé si me doy a explicar. O sea, ¿lo ves como en un reflejo, o lo ves como en un charco de agua, o lo ves como en un Ajá, sueño? más o menos. Ok. Voy a leer lo siguiente y a ver si lo podemos comprender Ujú. mejor. Ok. Está siempre detrás de su propietario. Se mueve tan rápido que siempre queda fuera de nuestra vista. Por ejemplo, para impedirnos dar un paso peligroso ante el tráfico de las calles. No sé si les ha pasado que de repente vas a cruzar una calle y dices, ¡ay, no! Y te regresas. Ok, Como sí. que, como que en ese ¡ay, no! Es tu Ujú. doppelganger que te pone el alto, no te muevas. En cuanto a lo duditativo. Ajá, Ok. ajá, es como que el que nos protege de que nos vaya a pasar. Ok, ok, ok. Siempre imita nuestros movimientos exactamente, hace eco de nuestra voz y adopta nuestras expresiones faciales. Por eso es que no lo podemos como ubicar. Ok. La función del doble es hacer compañía. El doble está siempre dispuesto a escuchar con atención, a responder preguntas infundiendo respuestas en nuestra propia mente y a guiar nuestras acciones mediante una especie de ósmosis física. Yo lo entendí como cuando esas veces que haces los soliloquios, que Ujú. tú mismo te preguntas y tú mismo te contestas. Ok. Bueno, el que te contesta no eres tú, sino es tu doppelganger, es tu doble. O sea, cuando tú estás así de repente callado y dices, como que quiero un helado, sí, estaría bien un helado. Ajá, es como que tu doble el que contesta. Yo pensé que era esquizofrenia o paranoia, pero ok. Bueno, o sea, en teoría, entre comillas, eso es lo que explica esta Ujú. enciclopedia, que nunca estamos solos, que siempre estamos en compañía de nuestro doppelganger y que él es el que nos contesta cuando hacemos ese tipo de preguntas, ¿no? Ok, ok, ok. Pero los perros y los gatos sí tienen la capacidad de ver los dobles. Cuando miran de repente detrás de nosotros con los Ujú. ojos como muy abiertos, es que lo han visto. No sé si ustedes, los que tienen perros o gatos, se han percatado que de repente se quedan viendo como un punto fijo a un lado tuyo o atrás de ti. Eso es que están viendo a tu doble o a tu doppelganger, según lo que nos habla esta fuente. Ok. ¿Ok?
Y también dice que muchas personas ancianas son conscientes de sus dobles y se les puede oír conversar con ellos. Cuando de repente como que se escucha que están hablando con alguien, pero no hay nadie en su cuarto, pues se dice que es su doppelganger. Ok. El único peligro de los dobles es que se vuelva malicioso y decida actuar por cuenta propia. A veces esto no tiene graves consecuencias, ya que el doble se limita a hacerse visible durante un breve periodo y hace que los amigos juren que nos han visto en lugares donde no estábamos. O empuja a hacer, pensar y decir cosas contrarias a su carácter. Pone palabras en su boca, afecta su audición y le involucra en actividades peligrosas. Esto puede ser más o menos como cuando estamos en un grupo de amigos y de repente te dicen, ¿qué no habías llegado ya? Y tú así de, no, voy llegando. Es que a lo mejor tu doppelganger llegó antes que tú y ya estuvo platicando con alguien antes que tú. Ok. Eso ha pasado. De hecho, yo recuerdo mucho que cuando yo entré a a la carrera técnica que estudié, una de mis amigas, Ivonne, por cierto, saludos Ivonne, y Elsa no me va a dejar mentir, que es una de nuestras fan destacadas. Ivonne y John siempre tuvimos como esa duda de que ya nos habíamos visto en algún lugar, pero que no sabíamos en dónde. Y era muy así, de que yo ya te conozco, pero no sé de dónde, y ya te conozco, pero no sé de dónde. Que llegamos nosotros a asumir que nos habíamos conocido en vidas pasadas, pero finalmente no sabemos de dónde. Eso puede ser que a lo mejor ella o yo hayamos conocido a uno de nuestros doppelgangers y hayamos hablado con nuestro doppelganger y listo, se acabó. Ok, sí, ya entendí. Okay. Algo así. Sin embargo, aunque para algunos puede resultar curiosa, el que se aparezca frente a nosotros encierra una naturaleza terrible, pues se dice que dentro de ese rostro conocido se halla un presagio de muerte, que es lo que les decía, que cuando tú ves directamente a tu doppelganger, es decir, cuando ya no está detrás de ti ni oculto y lo ves completamente de frente, entonces quiere decir que ya te vas a morir. De ahí viene la leyenda que dice que quienes tienen la desventura de contemplarse en persona es porque pronto abandonarán el reino de los vivos. Es por eso que hasta cierto punto también no se deja ver, podríamos decir. Exactamente. Según lo que nos dice esta fuente de la enciclopedia, es que por eso no se deja ver, porque mientras esté oculto, tú estás bien, pero cuando ya se te presente, entonces... Sí, obvio. Que podría ser a lo mejor un poquito con lo de los viajes astrales cuando tú te ves dormido. Ok, sí, te sigo. Ok, para muchos otros, forma parte de esas criaturas fantásticas cuyos orígenes están perdidos en el tiempo. No sabemos, simplemente es algo misterioso y fantástico. Pero en tiempos de la Inquisición, porque la Inquisición, ya sabemos, se creía que las brujas podían soltar a sus sombras o a sus dobles, es decir, a sus doppelgangers, para hacer sus fechorías o para asistir a sus aquelarres. Que obviamente ya supimos que este vuelo hacia sus aquelarres era por los ungüentos y estas cuestiones y bla, 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 que si no saben de qué estamos hablando, pues regrésense a ver el podcast de brujas para que puedan entender sobre estos viajes de las brujas a sus aquelarres. Pero se decía que era esa la razón del por qué aparecían en otros lugares las brujas. Y eso hizo que se acusaran a muchas mujeres de brujas y que terminaran en la hoguera o colgadas, pese a haber probado estar en otro lugar cuando se cometió un delito. Es decir, yo juro y perjuro que fulanita mató a mi vecino porque yo la vi que entró a su casa. Y tú vas a decir, pero es que estuvo conmigo, toda la tarde estuvo conmigo. Y yo decir, no, pero estuvo en la casa de mi vecino y lo mató. Entonces, ahí es donde hay un doppelganger, porque estuvo contigo, pero yo también la vi. Un doppelganger maligno. Exacto. Entonces, es por eso que decían que las brujas soltaban a sus dobles o a sus sombras. Desde la antigüedad, el folclore universal nos habla de los alter ego o espíritus dobles, ya sea bajo la forma de sombras, reflejos en el espejo o gemelos,
Y aquí nos podemos remontar a las historias fantásticas del Doctor, de Mr. Doctor Jake y Mr. Jekyll y Hyde. Mr. Hyde, que es uno de los principales personajes que nos hablan de doppelgangers, pero de esos doppelgangers malignos, enfocados como a ese alter ego, que hacen las cosas que yo no estaría dispuesto a hacer. Bueno, ese es uno de los personajes que se me da como doppelgangers. Como Walter White y Heisenberg. Sí, solo que pues ahí no había como, pues sí. Sí, Uh-huh. es que a cierto punto así se te podría entender también el alter ego. Ajá, sí, claro. O Batman y Bruno Díaz. Ajá, por ejemplo, Batman y Bruno Díaz. Son como esos dobles que hacen cosas que no podríamos, o que no nos animamos a hacer. Ajá, es lo que hace, y digo lo que hace porque no puedo decir es la persona, porque pues, no, pero es lo que hace todo eso que tú no harías, ¿no? Por ejemplo, desde pintarte el cabello, correr, a lo mejor hacer ejercicio, golpearle a alguien, ¿no? O sea, ok, ya. Exacto, eso es lo que se hablaba desde la antigüedad en el folclore. Que también podría ser pues un juego como de hierbas y drogas que te convierten en otra persona, no es que sea tu doppelganger como tal, pero bueno. La sombra, como era conocido este fenómeno antes de llamarse doppelganger, se conocía como la sombra. En un principio fue vista como una representación del alma. De hecho, el filósofo Platón la describió como un pésimo doble del ser humano, una imitación de la esencia de las cosas. Así es como lo describe Platón. De hecho, hablan, en las fuentes en las que estuve yo consultando, hablan sobre el mito este de los dos caballos, del caballo blanco y el caballo negro, el cual me remonta a mi amigo Alejandro. y hablan sobre precisamente este fenómeno de la representación del alma, ¿no? Sin embargo, también fue concebida como necesaria e inseparable de la persona, es decir, una manifestación del otro yo, sin la cual estaríamos incompletos como individuos. Entonces, aquí ya manejamos como la parte de que tiene que existir tu doppelganger, si no, como que no estarías completo. Que también entraría aquí la parte como la del alma, ¿no? Que decían que, bueno, si no tienes alma, entonces que no eres nada, ¿no? O sea, bueno, estoy como parafraseando, pero más o menos se entiende, ¿no? Está bien porque aparte, también ahí podemos, y ahí estamos haciendo la unión, hicimos la unión con las brujas y sus viajes a los aquelarres. Ahora, con esto que acabas de decir, hacemos la unión con los vampiros. Los vampiros no se pueden reflejar en un espejo. ¿Y por qué no se pueden reflejar en un espejo? Porque no tienen alma. Entonces no tienen doppelganger. No tienen sombra. Entonces, sí, todo va otra vez. Y porque de alguna otra forma podemos decir que el vampiro es la dualidad, el alter ego, ¿no? Y es la dualidad. Porque de alguna otra forma puede ser una buena persona o puede ser alguien pues, tan güey como quiera ser, ¿no? Tan cabrón. Porque evidentemente pues, no tiene nada que le detenga, ¿no? Entonces... Y finalmente, si te das cuenta, cuando se convierten en vampiros les sale ese alter ego. Se convierten completamente en lo opuesto a lo que eran cuando son seres humanos, porque ahora sí pueden hacer todo lo que no podían hacer siendo seres humanos. Ok. Todo va unido, ¿se dan cuenta? El término doppelganger es relativamente nuevo. Fue inventado por el escritor alemán Jean-Paul Richter, quien lo usó por primera vez en su novela romántica Siebenkas, en 1796. En ella definió dicho vocablo como los que se ven a sí mismos. El fenómeno de los doppelgangers ha servido de fuente para alimentar los relatos paranormales más apasionantes, como el que ya les dije de Mr. Hyde, ¿no? En la parte literaria, los autores de la corriente romántica de los siglos XVIII y XIX lo vieron como una forma de explotar lo oscuro y siniestro. Algunos de ellos y sus obras son Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, conocido como E.T.A. Hoffmann o E.T.A. Hoffmann, y su obra Los Elixires del Diablo, donde también toca los temas sobre todo. Ok.
Edgar Allan Poe con su relato William Wilson, Fyodor Dostoyevsky y su obra El Doble, Hans Christian Andersen y su obra La Sombra, son por mencionar algunos. Entonces, bueno, ahí están algunas historias o relatos que utilizaron o más bien se agarraron de la parte de los doppelgangers para poder crear sus obras y que fueran grandes. Están como ejemplificados con esas obras, ¿no? Exactamente. Ok. Ahora, los doppelgangers son las apariciones tanto físicas como fantasmales que tienen forma idéntica de alguna persona. Y puede presentarse en, ojo, figuras del pasado o el presente, abarcando el fenómeno de la bilocación. ¿Y qué es la bilocación? Estar en dos lados al mismo tiempo. Es la presencia simultánea de una misma persona en dos lugares diferentes. La teoría de la bilocación y de los doppelgangers ha sido analizada por el psicoanálisis de Sigmund Freud. El otro yo comenzó a verse como la personificación del inconsciente y de los aspectos reprimidos de la persona del individuo. Perdón, de la personalidad del individuo. Una inquietante muestra de que existen facetas de nosotros que no conocemos ni imaginamos. Es la visualización con la que se lucha constantemente por controlar, es decir, manifestar distintos aspectos de la psique que fueron reprimidos por el individuo. Que es ahí donde aplicas el no fui yo. No fui yo, no sé cómo lo pude haber hecho si no estaba yo en mis cabales, ¿no? Fue el Bacardí. Aquí muchas veces se manifiesta también este trastorno de personalidad múltiple. Que se puede decir y se puede pensar que las personas con trastorno de personalidad múltiple tienen muchos doppelgangers. Son su propio doppelganger. Exactamente. La presencia o aparición de los doppelgangers trae consigo muchas teorías, como la que ya mencioné, ¿no? De que hay quienes creen que el encuentro con tu doble significa que te vas a morir pronto. Hay quienes creen que existen 7 personalidades de nosotros mismos vagando por el mundo y que se convierte en misión encontrar a cada uno de ellos. Y existen los que realmente consideran que la existencia del otro yo es imposible. O sea, son diferentes teorías. El que dice, ¿cómo puede haber alguien igual a mí? Obvio, ¿no? O cómo puede haber los que dicen, sí, claro, y no hay uno, hay 7 y están distribuidos alrededor del mundo. Todo el mundo. Y de hecho, hay una página de internet llamada twinstrangers.com, bueno, más sencilla, twinstrangers.com, que fue creada por una chica llamada Ginny, que no solo encontró un doppelganger, sino que ella encontró a 2 de sus dobles y está dispuesta a encontrar a los 5 que le faltan para completar los 7. Les voy a hablar como a grandes rasgos de la historia de esta chica porque pues sí está muy interesante y ahí voy a dejar la fuente para que quien quiera saber más sobre su historia y quien quiera entrar a esa página para encontrar a sus doppelgangers lo haga. Voy a entrar. De hecho, está súper fácil porque nada más pones una foto tuya y automáticamente hace como el match para que te encuentres a tus doppelgangers. No lo quise hacer porque dije yo no me quiero morir pronto. Pero bueno, dice, la historia de esta chica con su primer doble, que sería Karen, fue porque Karen la encontró a Ginny en Facebook. Y le dijo que se parecían mucho. Entonces Ginny le dijo, ajá, sí, claro, ajá. Y entonces Karen dijo, por supuesto, mira, te voy a mandar fotografías en las mismas poses que tú para que veas que somos iguales. Entonces se tomó muchísimas fotos. La única diferencia, por ejemplo, en una fue que Ginny tenía un perro, creo, o un gato, y la otra tenía un perro o un gato. O sea, la diferencia es que uno sostenía un perro y la otra sostenía un gato. Pero estaban haciendo las mismas actividades, las mismas poses, casi la misma ropa. Y entonces fue cuando Ginny se dio cuenta que el parecido era impresionante, ¿no? Y que era extraño porque pues era difícil poderse ver la cara en otra persona que no era ella y que no era un espejo. O sea, que realmente era una persona que estaba haciendo actividades iguales a las de ella, pero en otro país. Viva. Cuando se reunieron, cuando se encontraron, se quedaron de ver, grabaron un video en donde se encontraban
pero dicen que cuando se encontraban la primera vez, se quedaron casi como una hora viéndose, así como analizándose de todo a todo y porque no podían creer que estaban frente a su doble sin ser un espejo, ¿no? Pero bueno, Claro. grabaron un video, lo subieron a Facebook, salió a la luz el video y entonces es cuando en Italia la siguiente doppelganger, que se llama Lisa, vio que ella estaba participando en un video en el cual se hablaba inglés cuando ella no sabía hablar inglés y dijo, yo no participé en ese video y yo no sé hablar inglés. Entonces, ¿qué está pasando? Ok. Y entonces contactó a Ginny y así es como Ginny Ujú. encontró a su segundo doppelganger, con el cual tiene más cosas en común de lo que ella creyó, porque tienen gustos musicales parecidos, tienen gustos de colores parecidos, de comida, tienen creo que una hermana y las hermanas así como de que, ¿qué? O sea, sí, es muchísimo más parecida a Lisa, que es la italiana, que a Karen, que no me acuerdo de dónde es Karen. Ok, ok. Pero bueno, esa es la historia de Ginny y sus dos doppelgangers. Y ella está ayudando a todas las personas que quieran encontrar a sus doppelgangers con la página de twinstrangers.com. A ver, la voy a buscar. ¿Twins de gemelos? Ajá, ajá. twinstrangers.com. O sea, .com. Sí, obvio. No estoy pendejo. Ajá. Sí, pero tenemos personas que no saben inglés, tenemos que decirles que es .com, es .com. Y en esa página, la chica, Ginny, ha logrado encontrar un total de, hasta cuando yo estuve haciendo la búsqueda, Ujú. 8.877.029 doppelgangers. ¡Hala! Ya vi. Ajá. Y es una cantidad que obviamente Bueno, pues revisé voy, ese día. voy a meter, voy a meter mi foto. Ahí quiero dejarlo bien en Ajá, ahí claro. está. Y ya le subiré el resultado Sí, bueno, está bien, yo también lo haré. Ok. Y bueno, y si lo quieren hacer, bueno, pues ahí está la página, háganlo y nos comentan si encontraron su doppelganger o no, qué sintieron, si no, si sí, qué Si se cosas. parecen, no se parecen, Sí, 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 ¿no? así es. Y pues esa es la Ajá. historia y ese es como los antecedentes de lo que es el doppelganger y de qué se trata este misterioso fenómeno. Ujú. Sí, existen 7 personas iguales a nosotras alrededor del mundo, o no, o es nuestra sombra la que nos contesta cuando hacemos soliloquios, o sea, cuando estamos hablándonos a nosotros mismos, o es un presagio para morir. Eso es lo que se sabe, eso es lo que se tiene como historia. Cada quien está en todo su derecho de decidir lo que mejor le convenga, pero yo sé que tú hiciste, cuando yo te propuse el tema de Doppelganger, dijiste, ok, yo me voy a dedicar a hacer una pequeña búsqueda de algunos casos Ujú. famosos o de algunos casos reales de Ujú. Doppelgangers, ¿no? Sí, encontré, fíjate que sí hay muchos. Algunos son falsos, ¿no? Algunos están bien documentados, otros son históricos, Ujú. pero no porque sean históricos quiere decir que sean verídicos, porque no hay mucha documentación. Pero, bueno, voy a hablar del primero, el más documentado, que este caso de Doppelganger se le conoce como el caso de Emily Saguet. Bueno, la historia está un poco extraña, está bien documentada porque hay las personas que están, bueno, que contaron esta historia, incluso es una baronesa y un buen de cosas en estas épocas. Entonces, sí está bien documentado, ¿no? Bueno, la historia fue contada por primera vez por Robert Dale Owen en 1860 en un libro llamado Footfalls on the Boundary of Another World. Más o menos como así historias del más acá, por así decirlo. Y cuenta la historia que Emily solo tenía 32 años en ese momento en el que ella, pues se le notó esta parte del doppelganger, Ujú. que era muy atractiva, inteligente y en general
era muy apreciada por los estudiantes y personal de la escuela en la que ella trabajaba, ya que ella era maestra. Sin embargo, curiosamente, ya había trabajado en 18 escuelas diferentes en los últimos 16 años, por una extraña razón. Bueno, en 1845, en el colegio de von Neugel, en Letonia, fue contratada y al principio todo aparentaba pues, ser normal, una clase normal, la maestra era una persona normal, ¿no? Y con el tiempo empezaron a circular extraños rumores sobre ella, sobre la maestra Emily Sagué, ya que decían que esta profesora se veía en 2 sitios al mismo tiempo. O sea, Bueno, daba clases en 2 lugares al mismo tiempo. ahorita va el ejemplo. Oh, Emily Sagué tenía un doppelganger, solamente que pues evidentemente ella no lo sabía. Y en ese tiempo se le consideraba como un gemelo fantasmal, que se hacía visible para los demás en momentos pues aleatorios, súper random, ¿no? La primera vez que se vio y se documentó este hecho, ¿no? Fue cuando estaban siendo a una clase de 17 niñas, o sea, 17 testigos, no hay forma de decir que 17 personas hayan mentido. Normalmente había estado escribiendo en la pizarra, o sea, había estado escribiendo, ¿no? Y de espaldas a esta maestra había una chica que parecía una entidad en forma de proyección de la maestra. O sea, digámoslo así, ella estaba escribiendo pero y al mismo atrás tiempo de ella estaba dándoles la cara a estaba ellas. exactamente, ¿no? Y bueno, se proyectaba tal cual como era la maestra, ¿no? Y estaba justo a su lado burlándose de ella, de la maestra. Imitaba sus movimientos, ¿no? Ajá. Mientras que todos los demás en la clase podían ver ese doppelganger, ella no la podía ver, ¿no? Es lo que expliqué, que ahí está, Ujú, está siempre atrás de ti, o sea, siempre, bueno, o atrás o a un lado, siempre está contigo. Tú no lo ujú, ves, pero otras personas lo pueden ver si él se quiere hacer visible o definitivamente solamente piensan que eres tú mismo contestándote. ujú. Y bueno, según la historia, pasó mucho tiempo y durante semanas cada vez más gente veía al doppelganger. Ya se volvió más constante. Según relatan, la entidad parecía cada vez más normal, ya no se esforzaba en copiar lo que hacía Emily y trataba de buscar o de encontrar un rasgo de independencia y autoconciencia. O sea, ya intentaba ser una Emily aparte, Que ¿no? es cuando ya se vuelven maliciosos. Exactamente. Y bueno, el avistamiento de Emily más comentado no solamente fue el de las 17 niñas, sino que hubo otro momento en el que en una clase estaba aprendiendo a coser y se le vio también haciendo jardinería a la misma maestra. Al mismo tiempo, bueno, estoy cosiendo y mi doble está haciendo jardinería. Exactamente. Cuando uno de los supervisores de la clase entró a esta clase, la vio que estaba cosiendo y salió y estaba de repente sentada en su lugar. O sea, era como de, a ver, cabrón, yo entré, estabas aquí y ahora ya estás allá sentada en otro lado, ¿no? Bueno, los estudiantes no pensaron mucho hasta que, pues evidentemente, voltearon hacia la ventana y vieron que la misma maestra estaba en el jardín haciendo jardinería. Bueno, de Tengo ahí, miedo. cuando se le preguntó a la maestra Emily qué estaba pasando, yo dije, pues no sé de qué me están hablando, yo estaba dando mi clase, ¿no? Tengo testigos y todo. Le dijeron, sí, pero es que estaba usted en el jardín, ¿no? Bueno, el hecho es que Emily, pues evidentemente nunca había visto a su doppelganger, ¿no? Y evidentemente esta doppelganger le estaba arruinando la vida. ¿Por qué? Porque evidentemente pues estaba haciendo cosas que no estaban dentro de lo que ella tenía que hacer, ¿no? Pero cabe mencionar que jamás tuvo control sobre de ella. ¿A qué me refiero? Las dos eran entes totalmente apartes. Aparte. Uh-huh. Y bueno, debido a esa entidad etérea, que es como la clasificó este señor, se le pidió que dejara todos sus trabajos anteriores. O sea, en los Oh, anteriores trabajos le había pasado lo mismo, ¿no? Incluso este trabajo en el que parecía que había dos Emilys, estaba empezando a asustar a la gente, porque decían, a ver, momento,
no puede haber dos Emilys, ¿no? Y menos en la misma área, ¿no? No, y al Y mismo bueno, tiempo, por ejemplo, cuando estaba escribiendo y estaba burlando de las niñas, está al mismo tiempo. Todavía dijeras, bueno, ok, está aquí y está haciendo jardinería, bueno, nos está ahorrando el trabajo de jardinería, pero está en el mismo tiempo. y bueno, por último, el caso documentado número 3 es que un día 42 de sus alumnas estaban en la clase con la maestra Emily y alguien vio a la doble estar en el jardín otra vez, pero con señales de dolor. Estaba empezando a dar muestras de tener un dolor muy fuerte. Ujú. Y de hecho, se pudieron dar cuenta que la entidad o el doppelganger estaba empezando a tirarse en el suelo debido al malestar. Al día siguiente, o bueno, al momento siguiente, mejor dicho, no al día siguiente, al momento siguiente, perdón, apareció adentro de la clase, la doppelganger, observando a todas las muchachas con una cara demoníaca. Lo ocurrido empezó a llegar a los oídos tanto de los directores como de los mismos padres de familia, quienes empezaron a retirar a las niñas del colegio, ya que pensaban que pues esto era un acto de brujería, ¿no? Así que bueno, pues la directora del colegio decidió despedir a Emily y decirle pues todo lo que estaba pasando, ¿no? De esa manera, pues Emily estaría enterada y de hecho Emily se retiró a lo que era Francia, se murió de Francia, ya lejos de Letonia, ¿Se ¿no? murió de Francia? Se mudó, perdón, se murió, pero bueno, ¿Ya te pareces a alguien? varía. Bueno, se escuchó que mientras este doppelganger de Emily, ¿no? Se hacía visible, perdón, la Emily real parecía agotada y letárgica. Digamos así que mientras la otra se daba la gran vida, la original se Se estaba desgastaba. muriendo. Uh-huh. Y de hecho se intentó explicar que esta duplicidad, ¿no? Era parte de su espíritu que se estaba liberando. Y bueno, cuando desapareció, o cuando desaparecía el doppelganger, ella volvía a actuar de manera normal, mágicamente, ¿no? Mm. Después del incidente en el jardín, Emily había dicho que había tenido ganas de entrar perdón, a supervisar a los niñas de la misma. Pero en realidad no lo había hecho, o sea que ella lo pensó de, voy a entrar a ver qué están haciendo mis niñas. Nunca lo hizo, pero el doppelganger sí lo hizo. Sí entró y supervisó a las alumnos con esta cara demoníaca. Ahora, esto está documentado por, vuelvo a repetir, personas de la época que estudiaron con la maestra Emily Ujú. y que posteriormente se convirtieron en baronesas o que llevaban diarios o que eran hijas de Mm. personas importantes. Entonces, por eso se considera que ese caso sí está bien documentado. Y que Ahora, va y otro coincide con lo que dice la enciclopedia de las cosas que nunca es sucedieron. correcto, es correcto. Ujú. Otro caso sería el de Abraham Lincoln, que sí, Abraham Lincoln Ah, tenía... sí, de hecho él es otro de los casos que vio a su doppelganger antes de morir, ¿no? Ujú. Y no estoy hablando de la ardilla de Abraham Lincoln como en Los Simpson. Bueno, Abraham Lincoln, en un libro llamado Washington en la época de Lincoln, publicado en 1895, el autor Noah Brooks relata una extraña historia que contó el mismo Lincoln. Voy a citar lo que dijo Lincoln, ¿ok? Fue justo después de mi elección en 1860, cuando la noticia había estado llegando fuerte y rápido todo el día, ya había habido un gran hurra, muchachos. De modo que estaba muy cansado y me fui a acostar a descansar, arrojándome en un salón de mi habitación. Frente a donde yo estaba tumbado, había un escritorio con un vaso oscilante encima y se levantó y colocó un mueble para ilustrar la posición. O sea, Lincoln se paró y demostró cómo estaba el vaso. Mirando en este cristal, me vi reflejado casi en toda su extensión, pero mi cara noté que tenía dos sepimágenes claras y nítidas. O sea, se vio a él mismo, pero no muy claro, ¿no? La punta de la nariz de una de estas visiones Ajá. estaba a unas 3 pulgadas de la altura de la otra.
Al acostarme de nuevo, la vi por segunda vez, más clara que antes, y luego noté que una de las caras estaba un poco más pálida, digamos 5 tonos que la otra. Me levanté y la cosa se derritió. Me fui y en la cima de la emoción de la hora me olvidé por completo de ello. Pero no del todo, porque la cosa aparecía de vez en cuando y me daba una pequeña punzada como si hubiera pasado algo incómodo. Cuando volví a casa esa noche, se lo comenté a mi esposa y unos días después volví a hacer el experimento. Cuando seguramente la casa volvió, pero la cosa volvió de nuevo, pero nunca logré traer al fantasma de regreso después de eso. Aunque una vez intenté muy meticulosamente mostrarlo a mi esposa, que estaba algo preocupada por la situación. Ella pensó que era una señal de que iba a ser elegido para un segundo mandato como presidente de los Estados Unidos. Eso fue lo que contó Lincoln. Pero la señal fue que lo mataron. Exactamente. Luego lo de la reina Isabel que tú contabas. Ujú. Ok, la reina Isabel, Cuéntanos la historia completa. no la tengo tan completa, solamente lo que pasó. Ella también confesó haber sido testigo de Reina cómo Isabel su... I, por Sí, favor, la no reina vaya a Isabel pensar que primera, la segunda. no, la La primera. primera. Ella, La reina virgen. ella confesó que fue testigo de cómo su propio doppelganger yacía inmóvil junto a ella mientras ella estaba en su cama. Su doppelganger letárgico fue descrito como pálido, tembloroso y extremadamente pálido pero enfermo. O sea, una palidez de enfermedad. Buena enfermedad. Ajá. Lo que conmocionó a la reina virgen. La reina Isabel I era conocida por ser tranquila, sensata, fuera de voluntad, que no tenía mucha fe en los espíritus y la superstición. Pero, aún así, sabía que el folclore consideraba que tal hecho era una mala señal. De hecho, murió poco después, en 1603. Otro caso documentado es la de la emperatriz de Rusia, Catalina la Grande, quien fue despertada una noche por sus sirvientes, quienes se sorprendieron al verla en su cama. Le dijeron a la zarina que la acababan de ver en el salón del trono. Y ya dije, espérenme, cabrón, estoy dormida, ¿no? Con incredulidad, Catherine, como le dirían los rusos, se dirigió a la sala del trono, como de chinga, 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 para ver de qué estaban hablando. Y efectivamente, se vio a sí misma sentada en el trono y ordenó a sus guardias que dispararan contra el doppelganger. Por supuesto, el doppelganger salió ileso, pero Catherine murió de un derrame cerebral pocas semanas después de eso. Me quedé sin palabras. Y el último caso que tengo es el de George Trairon, que era un vicealmirante que ha sido desacreditado en la historia por una maniobra descarada y poco sólida que provocó la colisión de su barco HMS Victoria y otro, el Camperdown de HMS. Pero bueno, fuera de eso, este señor tiene una historia también que durante estos accidentes cobró la vida de 357 marineros y la de él mismo, ¿no? O sea, él mismo también se mató en este accidente. Mientras su barco se hundía rápidamente, Traión exclamó, todo es mi culpa, y asumió todas las responsabilidades por el grave error, y se ahogó en el mar junto con sus hombres, como todo buen capitán, ¿no? Pero, al mismo tiempo, mientras esto estaba pasando, a miles de kilómetros en Londres, su esposa estaba dando una lujosa fiesta en su casa para amigos y la élite londinense. Muchos invitados a la fiesta afirmaron ver a Trairon vestido con un uniforme completo, bajando las escaleras, caminando por alguna de las habitaciones y luego saliendo rápidamente por una puerta y desapareciendo. Incluso, mientras estaba muriendo en el Mediterráneo, al día siguiente, los invitados que habían presenciado a Tyrone en la fiesta
se sorprendieron al enterarse de la muerte del vicealmirante en la costa africana, porque dijeron, pues Pero nosotros lo sí lo vi vimos, ayer. aquí andaba, ¿no? Estaba en la fiesta, y pues resultó que no. Merlín, ¿eres tú? ¿Yo qué? Perdón, es la costumbre. Entonces, esos casos están documentados. Hay más, sí, no voy a decir que no. No los tomé en consideración. Uno, porque no tienen relevancia histórica, en cuestión de que pues, sabrá Dios quiénes sean, ¿no? Ujú, ujú. Y la documentación no está como muy real, pero de esto sí, porque la gran mayoría son personajes importantes de la historia. Ujú. Quizá el de la maestra no, Pero está pero... muy interesante porque tiene mucho que ver con lo de la enciclopedia de cosas que nunca Ujú, existieron. Y ojo, cada quien investigó por su cuenta, no ujú, hicimos nada, hasta ahorita él se enteró de lo que yo investigué y hasta ahorita yo me enteré de lo que él investigó. ujú, Entonces, aquí pueden darse cuenta como si dentro de esta fuente que yo consulté tiene algo que ver con el caso documentado que Gerardo consultó, ¿no? ujú, Y bueno, hay otros doppelgangers que ya vendrán en el rollito que verán el lunes, que no son propiamente doppelgangers de la época, es decir, que estén presentes en ese instante, ujú, sino que fueron personajes históricos ujú, que se han visto por fotografías, pinturas, y ujú. que se han percatado que son muy similares a personajes actuales. Ok. Entonces, ya ahí ya les estoy adelantando algo del rollito que vendrá el lunes, entonces, para que no se lo pierdan. Y es muy Ujú. interesante porque muchos piensan que estos personajes o son vampiros, o son viajeros en el tiempo, O tienen vida o eterna. tienen vida eterna, exactamente, pero podemos hablar que porque también son doppelgangers, acuérdense, del pasado o del presente. Ujú, Entonces, no precisamente quiere decir que me voy a encontrar con mi doppelganger carne y hueso, como en el ujú, caso de Ginny y Karen y Lisa, ujú. sino puede ser que pueda encontrar a mi doppelganger pasado. ¿Ah? Que tendré que citar a mi serie favorita de Vampire Diaries, en donde habla precisamente de esos doppelgangers que son uno, o sea, que es por historia, ¿no? O sea, que son Ujú. anteriores a ti y que es como un gen, digamos, que traes tú por ahí, ¿no? Que aparecen cada cierto tiempo. Exactamente. Ujú. Entonces puede ser, como siempre se los decimos, sobre todo en este mes macabro, eh, pues ustedes son los últimos que tienen la palabra, ustedes Ujú. deciden, ustedes si quieren creer en que existen sus doppelgangers y se meten a esta página y encuentran sus doppelgangers, pues, por favor, háganoslo saber, queremos ser partícipes de esa historia. Yo ya Y estoy metiendo mis datos, a la página. sí lo estoy haciendo, a mí ¿Sí? me dio miedo, la verdad es que me dio miedo porque, pues finalmente, como lo dice esta chica, ¿no? La italiana, el verme en un video que yo no grabé con alguien que yo no soy, y aparte que habla otro idioma, pues es extraño, ¿no? Y bueno, pues esa es la historia entonces de los doppelgangers. Cada quien nos contará y nos explicará lo que considera que es real para ustedes, ¿no? Pues mira, a mí me aparecieron ya los match. Yo digo que no me parezca ninguno, pero ya veremos. Ya veremos, ya veremos Ujú. entonces. Y pues bueno, coméntenos, escríbanos que si ya encontraron a sus doppelgangers, si saben quién es, si les han dicho que se parecen a alguien, si les han pasado historias como las que nos han pasado a nosotros, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha pasado lo que les contaba de mi amiga, que sabemos que nos conocemos de algún lado, pero no sabemos de dónde. Ujú. Si les ha pasado que les han dicho, es que no estabas aquí y ustedes todavía no llegaban. No sé qué otra cosa te ha pasado a ti. A mí me ha pasado eso. No, pues realmente yo nunca he sufrido de doppelganguismo, creo, pero tampoco lo dudo, ¿no? Porque de alguna otra forma sí, pues te encuentras con ciertos detalles, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? De los siete gemelos o tus siete parecidos, ¿no? Y Ujú. pues que puede estar en cualquier país, ¿no? China, Japón. Digo, estaría cagado verme a mí como chinito, ¿no? O como africano, pero puede ser, ¿no? O sea, no me cierro a decir que no. ¿Quién sabe?
No lo sé. Qué cosas tiene la vida, pero No bueno. lo sé. Coméntenos, compartan, síganos en todas las redes sociales, no se pierdan los rollitos porque ya vieron que también los rollitos tienen algo de que ver con los rollos. Ujú. Ya vieron que todo va enlazado, así que pues no se pierdan ningún capítulo porque si se lo pierden pues van a tener que regresar a verlo porque si no no le van a entender. Entonces, pues espero que les esté gustando este octubre macabro. El siguiente monstruo fantástico, misterioso, ya verán de qué Mágico se trate, musical. ya verán de qué se trate, se trata, perdón, y pues bueno, listo. Esto es el tema de Top Gangers. No me Doble parezco a sombra. ninguno. Pero en fin. Me siento estafado. Cuídense Vámonos. mucho y nos vemos el próximo viernes. Chao. Bye. Mira mi árbol Doppelganger.